Hola, buen día. Mi nombre es José Manuel Pérez Gamboa y este día haremos una exposición sobre las lenguas del mundo y el mundo de las lenguas. Como primer punto, bien sabemos que actualmente existen más de 6.700 lenguas activas, estos datos según la UNESCO en el 2009. La diversidad lingüística es tan rica que da lugar a una variedad de contextos de gran complejidad en las que influyen una gran multitud de factores de distintas naturalezas, que pueden ser etnográficos, lingüísticos, sociales, políticos, demográficos, etc. Sí, obviamente tenemos en cuenta el lugar de origen, las lenguas no se distribuyen de una manera homogénea por todo el mundo. Actualmente estudiamos muchas de las lenguas que son activas, pero hay algunas otras que no se pueden estudiar. Ahí hay algunas razones como por ejemplo el difícil acceso, problemas de comunicación, la delimitación de qué es una lengua y qué es un dialecto. Problemas para determinar dónde acaba y dónde inicia una lengua y dónde inicia la otra. Las razones sociopolíticas y obviamente las actitudes de los hablantes. Como siguiente punto tenemos a la clasificación de la lengua. Tenemos tres. La primera la vamos a clasificar en genética. Esta vamos a ver que está basado en las relaciones de parentesco que existen entre ellas en un origen en común. El siguiente tipo de clasificación es la clasificación tipológica. Las clasificaciones tipológicas se basan en la relación que existen entre las lenguas, teniendo en cuenta su estructura interna, y su estudio se ocupa la lingüística tipológica y la universalista. Entre ellas, entre ese tipo de clasificación, vamos a encontrar a las lenguas aislantes o también llamadas analíticas. Estas se caracterizan porque en ellas se da una correspondencia estricta entre palabra y morfema. Si bien cada palabra está formado por un solo morfema y estos monosilábicos, en las palabras con más de un morfema se forma por la composición y no por la derivación o flexión. Tienen palabras invariables sin flexión para poder indicar tiempo, número, género, etc. Cada palabra tiene una función autónoma y las relaciones gramaticales y sintácticas se manifiestan mediante un orden estricto de las palabras en la oración. Entre ellas vamos a encontrar al chino mandarín, al tailandés y al tibetano. Las siguientes son las lenguas sintéticas. Las lenguas sintéticas poseen una morfología muy desarrollada. Sus palabras están compuestas por varios morfemas, tienen raíces y desinencias claramente diferentes. Las lenguas aglutinantes poseen morfemas claramente diferenciados y segmentables que expresan un único significado. En estas, su morfología es muy rica, más incluso que de las flexivas, con numerosos afijos, prefijos, sufijos y sufijos. Una raíz expresa el significado básico y a ella se le añaden una serie de afijos regulares con significado propio que actúan de modificadores. Ahora bien, las lenguas flexivas, o también llamados fusionantes, cuando sus morfemas no siempre son claramente distinguibles unos a otros. En estos, son frecuentemente amalgamas de morfema. En algunas lenguas presentan fenómenos de introflexión, que quiere decir que los procesos morfológicos no concatenativos, que se manifiestan en las variaciones vocálicas propias de la flexión nominal en las lenguas semíticas, por ejemplo el árabe o el hebreo, cuyo resultado es que no siempre es posible segmentar los morfemas con precisión
y distinguir la parte que expresa el significado léxico y la que transmite información de tipo gramatical. Entre ellas vamos a encontrar a las románicas, a las germánicas, a las eslavas y a las bálticas. Tenemos a las lenguas polisintéticas. Estas poseen una morfología verbal muy completa y palabras que son auténticos conglomerados de elementos gramaticales y semánticos, combinando rasgos aglutinantes y aislantes, que equivalen en muchos casos a una oración. Ahora bien, vamos a hablar sobre la clasificación geográfica. En ellas, es muy común que las lenguas se clasifiquen por su geografía, que permiten establecer una distribución y extensión en ámbitos de distinta naturaleza: un continente, un país, territorios que sobrepasan los límites de un país o pequeñas regiones. Un ejemplo de ellas son las lenguas de Europa, las lenguas de Asia, las lenguas de la India, las lenguas de África, etc. El siguiente punto es el bilingüismo y la diglosia. ¿Qué es el bilingüismo? Bueno, el bilingüismo es la situación lingüística en la que una sociedad se utilizan, puede ser alternativamente, según las situaciones, dos o más lenguas. Pero ¿por qué se da esto? El bilingüismo existen varias razones, pero los principales es el movimiento migratorio, la superioridad demográfica, la imposición de una lengua extranjera, la política lingüística, el bilingüismo fronterizo, la educación, las relaciones comerciales, económicas y políticas. ¿Qué es la diglosia? La diglosia es la situación de convivencia de dos variedades lingüísticas en el seno de una misma población o territorio, donde uno de los idiomas tiene un dominio o preferente frente a otro, que es relegado a situaciones socialmente inferiores de la oralidad, de vida familiar y de folclore. El siguiente punto es la diversidad de las lenguas y los universales lingüísticos. Si bien la polémica en torno a los universales se centra en dos aspectos: en su propia existencia y en su naturaleza. Si bien nos dice Chomsky, todos los hombres hablamos básicamente la misma lengua, en el sentido de que un mismo mecanismo básico de funcionamiento subyace a todas las lenguas. Al final hablamos una misma lengua y al mismo tiempo no. Si bien estudiar una única lengua en profundidad, sea cualquiera, es suficiente para entender cómo funcionan todas. Del mismo modo, para conocer la anatomía de una rana, basta con diseccionar una.